Muy bien, ok. Bueno, no sé si durante esta semana ustedes alcanzaron a darle una mirada al documento que les envié, que es un documento o es una, sí, es un documento introductorio al estudio de los profetas. Habíamos hecho pues algunos comentarios acerca de lo que, del origen donde van surgiendo los profetas. No es un origen en principio pues que uno diga, wow, aquí es, no, es un origen definitivamente popular, un origen a veces pues sí, como folclórico, donde van surgiendo este tipo de personas que poco a poco van perfilando, se van perfilando como unos intermediarios del pueblo, ya que el pueblo se le niega, ¿no? Desde siempre al pueblo se le ha negado como la posibilidad de que se exprese, de que hable, en fin, de ahí muchos eslogans a veces dice que todos tenemos voz, ¿no? Ese dicho no es para nada edificante con el pueblo que tiene muchas cosas que decir, ¿no? Pero que en muchos casos se les acalla o se les manda callar. Por ahí un político en estos días dijo así, hagan silencio o los mandamos callar. Esa es la actitud como de que ustedes no hablen, ustedes dedíquense a escuchar y nosotros somos los que tenemos la palabra. Usted no tiene que decir nada, usted no piense, no diga, no, simplemente siga para donde nosotros vamos. Y eso es lo peor que puede suceder, aún en el campo religioso. Entonces, los profetas no es que sean la voz de los que no tienen voz, sino son la manifestación de la voz del pueblo, de lo que siente el pueblo, de lo que vive el pueblo. Así es como se va perfilando ya el profeta. Recuerden que surge en los ambientes muy populares, de esos que conocemos especialmente en los pueblos, en donde hacen corrillo a un culebrero, le hacen corrillo a un propagandista, le hacen corrillo, en fin, al que cuenta historias, al que hace narraciones, narrativas, etcétera, etcétera. Ese es el ambiente, pues, donde va a surgir el profeta. Antes entonces de meternos como con esa ubicación necesaria que tenemos que hacer de los profetas en su propio tiempo, de los profetas en su propio contexto, para que tengamos idea de por qué dicen esto, por qué dicen aquello, a qué se están refiriendo. Antes de llegar como a ese puntico, yo quisiera recalcar todavía de lo que hablamos la semana pasada, recalcar cuáles son como estos caminos, los caminos que los profetas van indicando. Voy a compartir la pantalla si quieren para que nos ubiquemos como en las palabras, en esto. Entonces, eh, les decía, a ver, quedan dos pedidas, bueno, dos personas han accedido. Ok, entonces, les decía que los profetas, si uno los mira en su conjunto, podríamos decir que ellos hacen o están haciendo siempre un énfasis muy especial. No tanto, recordemos esto, el profeta ya pasa de una etapa, como dije ahorita, popular, donde se le consulta inclusive a dónde se fue mi burro, a dónde se fue mi caballo, a dónde se fue mi perro, que no lo encuentro. Se le consulta eso y cosas así por el estilo, si esta agua que está en aquel pozo es posible beberla, o en fin, qué me pasaría. Los reyes los consultaban para preguntarles si sería exitoso o no salir a la guerra, enfrentarse con otro pueblo, en fin, hacer una invasión. Pasan en los profetas de Israel, van superando esa etapa, ¿no? Van superando esa etapa, van superando eso, y como yo les digo siempre, el profeta de Israel ya se va perfilando hacia lo que, digámoslo así, desde nuestra conciencia como creyentes, se va perfilando hacia lo que Dios quiere de estos personajes, porque recordemos que estos profetas de una u otra manera están movidos por esa experiencia que tienen de Dios, por el conocimiento que tienen como del querer de Dios y por el conocimiento que tienen también de la situación que vive el pueblo, es decir, a ellos los mueve también la sensibilidad por la gente. Entonces, quiero decir, los profetas no están ahí siempre como para estarle, o bueno, no están, no, su vida o su ministerio no se reduce
no se reduce como a estar enrostrándole al poderoso los males que está causando en el pueblo. De hecho, lo está denunciando a través de muchos signos, de muchas palabras. De hecho, denuncia, ¿no? De hecho, los está denunciando. Pero no es que continuamente él esté echando un discurso contra el rey o un discurso contra un funcionario, un discurso contra los comerciantes corruptos, los funcionarios corruptos. De alguna manera ellos también están anunciando y de todas formas están incluyendo al resto del pueblo, porque a veces nos quedamos con la idea de que el profeta, cuando decimos el profeta es la conciencia de la monarquía, sí, eso es verdad, pero recordemos, no podemos reducir el papel sí, el papel del profeta, no lo podemos reducir a que está continuamente denunciando al rey diciéndole usted va por mal camino, Yahvé de poderoso, nuestro Dios va a tomar acciones contra tu casa, en fin, todo ese tipo de cosas. No se reduce su papel a eso. Recuerden, está también anunciando y digámoslo así, induciendo a las personas a que realicen un camino de conversión. Mirando entonces el contexto global del profetismo en el Antiguo Testamento, se podrían detectar más o menos unas 3 líneas de acción por las cuales los profetas quieren o sugieren que camine el pueblo, incluidos los que lo gobiernan. Esas 3 líneas o esos 3 caminos que va, digamos, conjugando el profeta son la justicia, la solidaridad y la mística, entendida aquí como esa especie de devoción, de vivencia profunda de la experiencia de Dios para poder entender en el diario acontecer cuál es exactamente la voluntad de Dios. Entonces, recordemos los 3 caminos que el profeta siempre va a enfatizar en su ministerio profético va a ser el camino de la justicia, el camino de la solidaridad y el camino de la mística. El camino de la mística. Entonces, esos 3 caminos no los propone el profeta como que elija usted el que quiera o elija el que más le guste o los 2 que más le guste. No, el profeta siempre hará énfasis en que esos 3 caminos se tienen que aprender a conjugar, se tienen que aprender, digámoslo, sí, a conjugar, a vivir de una manera simultánea. Sí, no hay opción para elegir. Yo quiero trabajar por la justicia, ignorando que la otra parte, la solidaridad quiere decir, aquí es sentir lo que siente el otro, vivir lo que vive el otro, es, digámoslo así, reaccionar de una manera como el otro tiene que reaccionar porque le han vulnerado su dignidad, etcétera, etcétera. Estar con él, no atacarlo porque de pronto, hombre, usted no reclame, no diga esas cosas, etcétera, etcétera. Aquí la justicia, la solidaridad y la mística se tienen que saber combinar. ¿Por qué? Porque en esa, digámoslo, en esa experiencia de justicia, de solidaridad y de mística, es la única manera, o sí, es la única forma, o es la mejor forma por donde el ser humano va encontrando como ese proceso de humanización. De todas maneras, entonces, vamos a mirar o podemos detectar que la justicia, por más que nosotros luchemos por la justicia, entendida como no que le den a cada uno lo que le corresponda, porque eso se llama equidad, sino es la búsqueda conjunta, solidaria de todo aquello que trae armonía y bienestar para la comunidad. Armonía, bienestar, relaciones sanas entre la comunidad. Esa es la, digámoslo así, la manera un poco simple, pero yo pienso por ahora muy útil para definir la justicia. Entonces, por más que yo luche por la justicia, pero si yo ignoro que también tengo que apuntarle a la solidaridad, si yo ignoro que también tengo que ponerle a eso una determinada mística, entonces esa lucha por la justicia se va a convertir finalmente en acciones políticas deshumanizantes. ¿Por qué? Porque no van a llegar a tocar lo más profundo del ser humano. Es decir, yo puedo ser un maestro en un discurso o en el discurso sobre la justicia,
pero si ignoro, si evado o de alguna manera no me comprometo o hago a un lado la dimensión de de la solidaridad y de la mística, lo que estoy haciendo es deshumanizar a las personas. No estoy entendiendo la hondura, la profundidad, la importancia que tiene la persona como tal, su dignidad. Esa es la cuestión. En ese sentido, entonces, de ahí a la politización de mis acciones por la justicia es muy pequeñita, digamos, la frontera entre mi discurso y la politización y la radicalización en estas acciones es muy reducida. Por eso a veces resultamos como creyentes, pero resultamos en otro campo, porque no caemos en cuenta que esa búsqueda de la justicia también tiene que tocar la solidaridad simultáneamente y tiene que tocar esa mística simultáneamente. Con un discurso sobre la justicia, en este sentido, entonces, cuando se ignoran las otras dos, es muy probable que uno le toque el corazón a las personas, uno le ponga elementos de razón, le ponga elementos de razón, pero por ahí no se va a llegar al corazón de las personas, porque no ven esa coherencia, no ven esa coherencia. Entonces, se puede llenar la cabeza de muchos conocimientos, se puede llenar la cabeza de mucha sabiduría en torno a un tema, pero el corazón está completamente vacío o vaciado de esa otra dimensión que es la solidaridad y la mística. La solidaridad sin la justicia y sin la mística, digámoslo así, y eso se ve muy frecuentemente, se puede convertir en una simple filantropía. En clubes humanitarios, entonces el grupo que reparte ropa, el grupo que reparte mercados, el grupo que reparte de pronto va y llevan un médico al barrio, a la comunidad, llevan un odontólogo, un psicólogo, y sí, muy bonito todo, pero lo que se está promoviendo ahí es una mera filantropía, o sea, no están cometiendo un pecado, pero desde el punto de vista como evangelizadores, como creyentes, como personas que ponemos en primer lugar el proyecto de Dios para irlo como deshojando, desglosando, haciendo lo posible entre las personas, se va quedando. Entonces, si la justicia, sin la mística y sin la solidaridad, se convierte en una mera, digámoslo así, enunciados teóricos que tocan que tocan muy bien la razón, pero dejan libre o dejan intocable el corazón. Con el problema, con la solidaridad puede acontecer también algo que sale del fin al que se debe llegar. Con la solidaridad, cuando solamente hacemos énfasis, el profeta, cuando se queda solo en la solidaridad, entonces se queda de pronto sí respondiendo de una manera asistencialista a situaciones sociales o a situaciones, a las carencias que tienen las personas. Y de eso lo que dice Jesús, los pobres siempre los van a tener. Y esa es una gran verdad. Siempre habrá pobres a los cuales nosotros debemos, digamos, darles una mano, atenderlos, pero recuerde no quedarnos solo con la acción, porque eso ha servido mucho para sencillamente acallar la conciencia de muchos creyentes. No, pues yo mando un mercado de 300, 400 mil pesos a las comunidades y ya ese es como mi compromiso cristiano, esa es como mi manera de responder. Pues hombre, lo debe hacer porque usted tiene más que esas personas, pero no se puede quedar solo con eso, porque también usted tiene que buscar esa conexión con la justicia y también tiene que impregnar de mística esa acción. Entonces, esa solidaridad así desconectada de la justicia y de la mística, simplemente es Ya no se Nos, oye. parece que se nos congeló. sí, no escucho.
Debe ser que se le fue el internet. Esperemos un momentico. Voy a detener la grabación mientras tanto. Perfecto. No sé si si así también queda bien. Ok. Bien, entonces decíamos que digamos, estos elementos que podemos nosotros, digamos, sustraer como el ejercicio de todo el ministerio profético, retomamos entonces, se pueden resumir como en esas tres líneas fundamentales. La búsqueda, el profeta, su ministerio se orienta como a esa búsqueda de la justicia, de la solidaridad y con una cierta mística. En este caso es la fe profunda basada en una profunda también experiencia de Yahvé. Ya te doy la palabra, Fred. Decíamos entonces que esos tres elementos, la solidaridad, la justicia y la mística, no se pueden disociar, no se pueden separar. El profeta no hace, digámoslo así, no lleva a las personas a que elijan una de las tres, sino que invoca y de alguna manera en su ejercicio, en su ministerio, siempre él está luchando para que esas tres o esos tres elementos, esos tres caminos que se orientan definitivamente hacia la conversión de las personas, vayan siempre de la mano esos tres caminos. La justicia, la búsqueda de la justicia, como expresión del querer, del deseo, del proyecto de Dios entre los seres humanos, la solidaridad como esa identidad mía con el otro que también es ser humano igual a mí, que también es hijo de Dios como yo, y la mística. Entonces decimos que cuando esos tres elementos se van disociando, entonces se va corrompiendo, digámoslo, se va como quien dice, quedando a un lado el verdadero y el auténtico sentido de nuestras acciones, ya nosotros como cristianos, de nuestras acciones evangelizadoras. El profeta era un evangelizador, pues aunque no se hablaba en el Antiguo Testamento de evangelio ni de evangelización, pero lo que hace fundamentalmente el profeta es eso, es anunciar, denunciar, y en el anuncio siempre él está marcando la pauta para la experiencia de algo nuevo, de algo diferente, basado en estos tres elementos. En síntesis, entonces, no se puede disociar, no se pueden separar estos tres elementos, porque en el momento en que se separen, se desvirtúa completamente el valor. Una justicia sin solidaridad y sin una mística se convierte en un discurso deshumanizante que pues llega muy bien a la razón, pero no toca el corazón. Una solidaridad que no parta del concepto de la justicia y que se base en la justicia y que carezca de la mística, es una solidaridad que se convierte en filantropía. Y la filantropía, ya les dije, no es mala, no es mala en sí, no es mala per se, como se dice, no es mala per se, pero para el caso nuestro como creyentes que necesitamos a través de nuestra palabra, a través de nuestra acción, como los profetas, un cambio radical en las personas, en la sociedad, entonces la filantropía se convierte en un obstáculo, no nos lleva a ninguna parte. Les decía que muchos creyentes basan su vida en eso, especialmente los que tienen más. Si digamos, dan en cantidades, muy bien, muy bonito, pero no se comprometen con la justicia. Pero no hay una mística en torno o en el sentido de que esa mística es un ejercicio de conexión con el querer de Dios. Entonces, ahí es como esa, digamos, esa grave responsabilidad y esa necesidad de que nosotros hagamos un discernimiento profundo sobre cada una de nuestras acciones, sobre todo cuando hacemos el ejercicio de llevar ayudas a las personas, con qué criterio lo estamos haciendo, con un criterio de también buscar, digamos, esa conexión con la justicia,
o ahí la justicia no nos interesa porque creemos tal vez que eso le corresponde a los políticos, le corresponde a otras personas. No, yo creo que los políticos ni estas personas están interesados en la justicia y un ejercicio y una prueba, una demostración de la total desinterés que tienen nuestros dirigentes por la justicia. Es la situación que vive nuestro pueblo colombiano. Esa es la mejor manera de decir, mire, aquí en Colombia la justicia es lo que menos importa, la justicia ordinaria, la justicia social, la justicia, todo eso, a nadie le importa. A nosotros nos tiene que importar, a nosotros nos tiene que tocar, así como al profeta. Al profeta se sentía tocado por la situación que vivía su pueblo y por eso él hablaba y por eso él denunciaba y por eso él ponía de manifiesto que hay un plan, hay un proyecto, hay una alianza y ahí es donde va a coger, digamos, forma el tema de la mística. Ya te doy la palabra, Freddy, para no cortar esta secuencia de la justicia desconectada de la solidaridad desconectada de la justicia y de la mística, y ahora la mística sin justicia y sin solidaridad también, entonces se convierte en una piedad alienada, sin fundamento en la realidad y sin base en la tradición de la Biblia, es decir, una mística que solo nos convoque para alabar, para bendecir, para adorar, pero que no nos esté llevando a esa búsqueda de las estructuras injustas para denunciarlas, para enfrentarlas a través de nuestro ejercicio de la palabra, de nuestras acciones en la enseñanza, en la predicación, en la catequesis, en fin, en todos los ambientes nosotros tenemos que ser vehículos de anuncio de anuncio de la justicia, de denuncia de las injusticias. Entonces, esto también es muy frecuente y para nosotros tiene que ser una preocupación muy grande. Hay que hacer oración, hay que hacer talleres de oración, hay que hacer momentos de alabanza, hay que hacer momentos de adoración, de vigilias, todo lo que sea necesario, pero como parte, como un componente de los otros dos, no como una cosa aislada, en donde nos concentramos solo en esto y lo demás, pues no sé, que otros se encarguen de eso, ¿no? Así no estamos realizando verdaderamente un ejercicio profético ni un ejercicio evangelizador. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros resultamos haciendo es lo que aconteció ya y lo que denuncia el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Mucho culto, muchos sacrificios, mucho humo, mucha hoguera, mucha carne chamuscada ofreciéndosela a Dios, pero sin ningún tipo de preocupación por la justicia, por la situación que vive el hermano y sin un tipo de, digamos, de interés por solidarizarnos con él. Y por eso el profeta lo dice así, me tienen harto, me tienen mamado, ese humero de esos sacrificios allá en el templo, cuando el pobre se está muriendo de hambre. ¿Yo para qué eso? ¿Para qué eso? ¿Para qué? ¿Para qué tanta cosa si no hay un verdadero compromiso con la justicia y con la solidaridad con el hermano? Entonces, eso que ya lo hacemos en nuestro lenguaje ya actual, en donde involucramos los valores del evangelio, en el fondo eso es lo que los profetas van buscando y van promoviendo en su ministerio. Entonces, Freddy, adelante, cuéntame. Bueno, bendiciones para todos, mucha abundancia de Dios, de lo espiritual en cada uno de nosotros, también para usted, reverendo. Gracias. Estaba pensando, ahora que usted está dando como esas tres marcas del profeta, la justicia, la solidaridad y la mística, estaba navegando para la época por ahí de los 60, cuando surge aquí en Latinoamérica eso que conocemos como la teología de la liberación, y estaba pensando en esos padrecitos españoles que llegaron y con ese espíritu, Domingo Blanc, bueno, ahora aquí el cura Manuel, y entonces yo pensaba, mirando a través del filtro que usted nos está enseñando, decía, ellos perdieron como el objetivo
porque se fueron solamente como para una característica de un profeta. Entonces, he ahí que, por ejemplo, la institucionalidad, de cierta forma, pues no los tiene a bien. De pronto ya dicen, no, esto no encasillan en una institución porque no están haciendo las cosas como deberían serlas. Nosotros pensaba también que el bautismo nos hace profetas, sacerdotes y reyes. Hoy día uno escucha, por ejemplo, allá en Barranquilla, no sé, el cura Bernardo Hoyos, que aquí en Cúcuta también hubo el cura Pauselino, incluso lo mataron por cuestiones sociales. Y así muchos ministros y incluso pastores se lanzan a la palestra política y no sé si en qué punto está mal visto porque ellos se dedican a las políticas públicas, más no al triple camino que se debe tener como un profeta que se debe ser. Ese es mi interrogante, reverendo. Muy bien, Gracias. muy bien. Sí, exacto. En esto se puede llegar a cometer, se puede llegar a extremos, que desenfocan totalmente el sentido profético, bueno, como ese genuino y auténtico ministerio del profeta. El profeta digamos, no se inclina únicamente por un solo lado, ni se parcializa por un solo aspecto. En el profeta y en el profetismo, uno de sus elementos más esenciales es esto, es como esa combinación de las tres cosas. Él nunca aparta la solidaridad de esa búsqueda de la justicia, ni aparta la mística de la justicia y de la solidaridad. Siempre hay como esa búsqueda entre los tres elementos para que brille finalmente el proyecto de Dios, no para brillar el profeta, porque el profeta se hace incómodo, se hace odioso para el sistema, pero cuando en la conciencia del pueblo eso comienza como a germinar, es donde se empieza a ver efectivamente cómo el proyecto de Dios sí tiene y puede tener cabida entre nosotros. Había otra persona que estaba levantando la mano. ¿Quién era? Se me fue aquí el No, nombre. reverendo Gonzalo. Pues aquí en Jumbo hubo un alcalde que era un cura y también se sabe que en este momento hay un congresista que es de una denominación cristiana. Entonces Sí, siempre me he preguntado con respecto a lo que usted dice, ¿cómo, cómo mezclan una cosa con otra? Pues en la política tiene mucha gente muchos intereses. Entonces, según lo que usted me está diciendo, como me está orientando, yo creo que la mejor manera, y siempre es mi opinión, es uno sí, nosotros debemos saber cómo se manejan las cosas a nivel político, cómo ellos manejan las cosas y darlas a conocer a las personas, porque es que las personas a veces no tienen ese conocimiento. Es una manera de denunciar, ¿no? Sin irme en contra de una posición política, porque también hay que cuidarse de eso, ¿no? Al decir las palabras, no puedo irme contra, porque muy fácilmente se toman intereses de otras personas y por eso también matan a las personas. ajá, sí, exactamente, sí, sí. Yo estoy tomando lo que usted me está enseñando y me parece que es una posición muy buena. Yo sí me tengo que dar cuenta y de todo como el gobierno maneja las cosas y darle a la gente a entender eso, abrirles el conocimiento, porque de todas maneras a mi lado van a llegar gente muy preparada, gente que va a querer ser un alcalde, ojalá concejales, ojalá que hagan las cosas bien y que tomen cosas de Dios. Entonces, esa es la mejor manera de yo decir las cosas, pensaba yo. Gracias. Sí, 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 muy bien, sí, exactamente, muy bien, Lady. Este fenómeno sí, o sea, esta realidad a veces que vemos, ¿no? De personajes como sacerdotes, especialmente con alguna función pública por elección popular o lo que sea, aunque no es muy frecuente, se ha dado y uno no sabe, a lo mejor se siga dando, ¿no?
y no solamente aquí en Colombia, en Nicaragua hubo un ministro de Cultura y Educación que se llamaba Ernesto Cardenal. Aquí en Barranquilla, el cura Bernardo Hoyos, lo que tú dices en Jumbo, hubo unas elecciones muy particulares donde varios sacerdotes estuvieron como en ese campo, pues, con la idea de que como sacerdotes, con su preparación, con toda esa cosa, pues podían aportar como al funcionamiento de la política, al funcionamiento de la sociedad desde esas instancias, desde una alcaldía, en fin. Hay una cosa muy interesante y es que en el momento, según entiendo, en el momento en que estas personas comenzaron esa carrera política, inmediatamente la iglesia les pide entonces apartarse como de su ejercicio, del ejercicio de su sacerdocio. El cura Hoyos, por ejemplo, llegó como alcalde de Barranquilla y desde ese momento pues ya no podía ir a celebrar la Eucaristía, por lo menos públicamente. Me imagino que en Jumbo tampoco veían a ese alcalde celebrando la misa, pienso yo, porque hay como una especie de restricción. Pues uno dice, pero Sí, señor, no da la misa porque el obispo en esa parte sí les da como 10 años. Pero ¿qué es lo que se ve como consecuencia? Pues que las personas se enriquecen de todas maneras. Las personas, exacto, ¿verdad? exacto, Entonces, porque se les corta, sí, Lady, discúlpame, porque se les corta ese otro ingrediente, el ingrediente de la mística, que sería pues como muy raro, ¿no? Que por ejemplo el alcalde que es cura y coja con sus secretarios y con los del consejo, bueno, vamos a comenzar nuestro ejercicio aquí celebrando una misa, yo la voy a presidir y va a ver cuáles van a ser los compromisos de ustedes, de qué nos tenemos que arrepentir, cómo vamos a mostrarle a la gente. Eso no se va a ver nunca, porque lo que tú dices, el político sabe para dónde va y sabe que son 3, 4 añitos que tiene ahí para manejar su cosa, bien o mal, no sé cómo, pero, entonces hay una disociación. Y yo pienso, el sacerdote puede hacer un ejercicio perfecto y está llamado a hacer un ejercicio político, a hacer un ejercicio político, no necesariamente en una alcaldía o en un consejo, ni siquiera en una junta de acción comunal. ¿Por qué? Porque él puede desde fuera iluminar con mucha más independencia, porque no es que no hay funcionarios perfectos, no hay funcionarios perfectos y de por donde dé, algunos siempre de alguna manera va a salir untado de cualquier cosa y eso es lo más antiprofético que puede haber, la dependencia del poder sí, la connivencia, la alianza con el poder. Entonces un alcalde no puede estar dividido, no puede, lo que dice Jesús, un reino no se puede dividir contra sí mismo porque ahí se pierde, ¿no? Entonces ahí es donde hay que clasificar, donde hay que entrar como a clasificar el verdadero y el auténtico profetismo, ¿no? El que es independiente, libre del poder, pero buscando estas instancias. ¿Sí, Lady? sí, señor, muchas gracias. De todas maneras, yo pienso que eh, todos nosotros tenemos una meta por seguir. Eh, tenemos que tener claro por qué estamos haciendo las cosas, y más cuando tenemos a Dios como presentando la parte de evangelización. Entonces, por el testimonio que se da, por ejemplo, se desvirtúa el testimonio y hace mucho daño a las personas. Exacto, sí. Hace más mal que bien. Jesús Isaías, adelante. Buenos días para todos, mucho gusto, padre, me presento. Pues creo que la oportunidad es muy grande, ¿no? Yo vengo trabajando hace 9 años como administrador público territorial, ¿no? Como docente en lo que es la CETAU y la Caquetá de Putumayo. Y creo que ese ejercicio de ser docente para futuros administradores públicos frente al saber gobernar o orientar conocimientos frente a la parte pública es muy interesante. Y creo que como sacerdote también uno tiene que saber escoger si está en la política directamente o está directamente con ejercicio ministerial. Se puede trabajar
Se puede trabajar siendo profeta, anunciando y denunciando, pero hay que saber hacerlo. Hay algo muy interesante en la mística, padre, usted lo decía ahora, que tiene que tener un profeta. Y es como esa pedagogía de saber adentrarse en el mundo de la corrupción, si ser corrupto. Está en el mundo, pero sí ser de parte del mundo. ¿Me hago entender, padre? O sea, no es fácil, porque es que la política desde sus cimientos es corrupta. Es corrupta. Usted puede mirar la historia de los vikingos, puede ver la historia de los políticos grandes, desde el mismo Max Weber, que nos enseña toda la parte tributaria, entre muchas otras cosas. Uno se da cuenta que infortunadamente el afán del político es de tener y se olvida de ser. Entonces ahí viene la parte de uno como docente, enseñarle al estudiante que antes de poder tener, sea, para que haga cosas interesantes y pueda trabajar en pro de una comunidad. Yo le digo a muchos aspirantes ahora, por ejemplo, a la Cámara de Representantes, a senadores, que qué bueno sería que tengan un proyecto ya cimentado, ¿cierto? Con la comunidad y la gente los va a elegir. Pero llegan a hablar, demagogia y demás. Y a veces nos olvidamos de que como cristianos, porque aquí casi todos somos cristianos, de X o Y denominaciones, el propósito de vida de Jesús de Nazaret, ¿qué quiere? Que todos seamos ante los ojos de Dios iguales, pero eso es una mentira. Porque desde las mismas iglesias, de los mismos estamentos, pues cada uno busca una razón de ser en este mundo. Pero lo que su merced me está enseñando hoy, dentro de estas tres cualidades del profeta, yo soy Isaías y he estudiado Isaías y me gusta mucho. Y creo que lo más importante es saber cómo con esa mística pedagógica enseñar lo que es la justicia como tal, ¿no? Y a la vez la generosidad. No es de dar dádivas como hace el político. Si le doy, él vota por mí, ya. 4 años y volvemos a lo mismo. No, es ver que si mi compromiso es social es con el pueblo. Y la política va encaminada hacia ello. O sea, tenemos que ser muy sabios. ¿Se puede trabajar? Claro que sí puede trabajar. Porque así lo hizo Jesús de Nazaret. Lo que es de César es para el César, lo que es de Dios para Dios. Y hay que saberlo trabajar, obviamente. Obviamente que no es fácil. Pero es una misión bonita en el cual tengo yo en mi quehacer como catedrático, es poder cimentar, enseñar a las personas lo que realmente es el ejercicio público, ¿no? Cuando fui secretario de Educación, Cultura y Deporte en Nehuila, lo aprendí en 2 años. Lo aprendí, créame, y fue muy interesante. Saber que la Iglesia Católica Romana estaba en contra mía y eso pusieron peros, pero mi trabajo fue en pro de la comunidad y la comunidad es la que habla. La comunidad es la que dice sí o no. Entonces, es un trabajo muy interesante el poder ser profeta desde lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y más dentro de lo público, que lo necesita enormemente. Muchas gracias, padre. Muy bien, gracias Isaías, muy bien, a ti gracias por tu aporte. Bien, entonces, bien, hecha esa aclaración, se me parece a mí muy importante que hagamos el ejercicio ahora como de hacer o de dar una mirada al contexto en el cual van surgiendo los profetas. Ustedes saben que los profetas no todos existieron en la misma época, ni existieron en el mismo lugar de la geografía. Existieron en distintas épocas y en distintos lugares, teniendo en cuenta que el reino de Israel, que fue un reino único, un reino único, el que gobernó Saúl, mal que bien, gobernó unos añitos, el que gobernó David y el que gobernó Salomón, es un reino único, ¿no? Es un reino, digamos, completico. A la muerte de Salomón se divide el reino en el norte y el sur, y hay que tener en cuenta como la realidad que se empieza a vivir en el norte, la realidad que se empieza a vivir en el sur, y en esos contextos y en cada época es importante ir ubicando a los profetas. Gustavo, adelante, antes de continuar. Reverendo, muy buenos días, muchísimas gracias. Gustavo Alvarado, de la ciudad de Cúcuta. Sí. Hay algo sobre lo que yo he estado reflexionando estos días y que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, que es acerca de que el profeta es elegido y consagrado. O sea, el profeta no se autodenomina profeta, así como nosotros no podemos autodenominarnos sacerdotes o consagrados, sino hemos primero sido elegidos y consagrados como tal. ¿Cómo me le va? Bien.
Entonces yo creo que esa es una realidad cuando uno pierde como el sentido de la vocación o de la directriz, de la enseñanza, de lo anuncio y de la denuncia que uno tiene que hacer. Cuando el ministro, cuando yo como bautizado, no tengo esa realidad, esa conciencia de ser elegido y consagrado por el mismo Dios, porque no es algo que yo me atribuyo o es algo que yo lo tomo para mí, sino que me es dado del cielo, es un don que se me da. Entonces uno no pierde el camino. Uno no debe perder el camino, uno debe ser fiel a esa realidad y uno puede realizar cualquier acción en la vida, política, familiar, social, la que sea. Y si uno tiene esa conciencia de que es un don que se me ha dado y que yo debo responder a ese Dios que me ha llamado, yo creo que uno no pierde la dirección de lo que tiene que ser en la misión en este mundo, a lo que hemos sido enviados y en el lugar donde el Señor nos coloca a cada uno de nosotros. Es como la reflexión que he venido haciendo estos días y que hoy pues con lo que se está hablando pues me ayuda como a seguir concretando esa realidad. Pero sobre todo eso, que es Dios el que elige y el que consagra, el que se autodenomina el líder religioso de cualquier denominación, el que de pronto es que llega a un puesto por rosca o por cualquier otra situación humana, pues lógicamente va a perder el sentido de lo que es la dirección del anuncio y de la denuncia que uno tiene que hacer como profeta en la vida. Muchas gracias. Muy bien, a ti Gustavo, muchas gracias también por tu aporte, excelente, muy bien. Bien, entonces devolvámonos ahora o vamos a tratar de ubicarnos como en el periodo más antiguo del pueblo de Israel, donde comienzan a vivir unas experiencias muy especiales. Vamos a ubicarnos para la época por allá de la época de los jueces, de la época de Samuel. Recuerden que el pueblo que ha salido de Egipto, pues llega a la tierra de Canaán y allí se establece. Hay un periodo que se conoce como periodo tribal, hay un periodo y luego en ese mismo periodo tribal se hace necesaria la figura de ciertos personajes que conocemos como los jueces. El último de los jueces, que fue Samuel, pues tiene como ese ejercicio, o tiene como ese doble carisma de ser el juez, pero también es profeta, es como consultado por el pueblo, como con ciertas características de profeta. Entonces, más o menos desde esa época hasta después del exilio, pues se pueden contar como varios periodos de la historia. Desde más o menos, desde Samuel hasta la época en que se puede hablar ya del profeta Elías, pues la cuestión fue evolucionando de una manera muy especial. Recuerden que con Saúl, con Samuel, pues Samuel es el profeta que está ahí, el juez, que ya les dije tiene como unos ciertos rasgos también de profeta, el pueblo lo considera, para unas cosas lo considera como su juez, para otras cosas como un profeta o en fin. Entonces Samuel tiene como esa doble, digamos, no doble personalidad, sino más bien como ese doble papel. Y coincide eso como con lo que yo les decía el semestre pasado. A mí me gusta más ver en Samuel no tanto la figura histórica de don Samuelito, pues allá lidiando con esa gente, sino más bien podría ser como la representación de un periodo que ya se empieza como a diluir, el periodo de los jueces que ya es una institucionalidad o una institución que se va corrompiendo poco a poco, se ha venido corrompiendo, y que esa corrupción o esa especie de decadencia, más bien, para no tener que hablar de corrupción, aunque también hay que hablar, esa especie de decadencia del auténtico papel de los jueces, esa decadencia va dando espacio para que comience una cosa nueva y es como una necesidad inventada por otro grupo de poder de que haya un rey en Israel, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta más, no tanto ver como a Samuel la persona, porque de pronto pecaríamos de injustos al juzgarlo, sino más bien es un periodo que se va como jugando entre la institución de los jueces, la aparición ya como de personajes con un poco más como de peso social, inclusive hasta místico religioso, que son los profetas. Entonces, por eso uno podría pensar que Samuel encierra como esa doble dimensión o esa doble como cosa que se está formando, una cosa que ya
comienza a desaparecer, que es el periodo de los jueces, el papel que tienen los jueces, su función dentro del pueblo y la aparición de la monarquía. Y con la monarquía va a aparecer esta figura, ahora sí se va a perfilar de una manera, digámoslo, mucho más clara el papel del profeta. Entonces, ¿qué pasa durante esa época, más o menos desde Samuel hasta la época de Elías, que abarca un periodo más o menos de 200 años, más o menos desde el año 1000 por ahí, que se está ya como que terminando el periodo de los jueces y comenzando la monarquía, hasta más o menos el 800, cuando ya hay reyes ya en Israel, ¿no? Porque ya ha pasado todo el Saúl, David, Salomón, y ya la corte del reino del norte se ha ido configurando y ya ha tenido pues ya como muchas experiencias de asesinatos de reyes, que tumbaron a este rey, que pusieron este, que no duró sino un mes, que viene el otro y así. Todo ese juego de poder, ese juego el juego de tronos, o mejor juego de poder, se ha venido dando y eso ya va como que ayudando a madurar la figura de un profeta muy especial que es Elías. Entonces, recordemos, esta es una época de surgimiento de la monarquía. Luego, de que ese periodo de Saúl fue muy fugaz, muy rápido, vienen dos reyes que van a marcar muy fuertemente la conciencia israelita. Por un lado, David, que marcó tremendamente la conciencia israelita, la figura de David, inclusive pues hasta en el Nuevo Testamento se habla todavía de esa esperanza en el descendiente de David y todavía pues en nuestros días la comunidad internacional, la comunidad judía, todavía están esperanzados en que un descendiente de David pues es el que va a venir a organizar la cosa. Estaban ellos muy contentos porque hasta hace casi unos 22, 23 años, todavía ellos llevaban en registro descendiente masculino de David, en torno al cual podía todavía viva la esperanza de que un descendiente de David llegara como a este papel del Mesías, ¿no? Al hijo de David, al descendiente de David. Pero a partir del 2000, más o menos, finalizando el 1900, creo que ya murió el último de los descendientes varones de David. Imagínense ustedes, ellos son muy metódicos para llevar esos registros. La única que quedó fue una descendiente mujer y ahí sí perdí yo la pista, pues cómo iban a resolver ellos ese problema porque la descendencia no va por el lado femenino, sino por el lado masculino. Entonces, esta figura de Saúl y de David y de Salomón marca profundamente la conciencia de los israelitas. Otro elemento que va a marcar muy fuertemente la conciencia israelita va a ser la separación o la división del reino. El reino que construyó pues a sangre y fuego construyó David, a sangre y fuego amplió un poco más y puso pues supuestamente en muy buenas condiciones Salomón, etcétera, etcétera, se divide en el 930. Desde ahí viene entonces una época muy difícil, pues siempre con amenazas externas muy reales y muy casi que, sí, permanentes y inmediatas, que las amenazas que provienen especialmente de los filisteos y pues obviamente que la degradación misma del sistema tribal es todavía una crisis que no se superó de un día para otro. Hay crisis que duran mucho tiempo y en concreto la crisis de la decadencia de las tribus, de la decadencia de la institución de los jueces, es algo que también va a ser muy lento, va a ser muy lento, en donde no hay como ninguna institucionalidad como a qué aferrarse, entonces hay mucha dispersión, y todo esto es lo que aprovecha la monarquía para erigirse como la única alternativa posible de salvación para Israel, que va a ser la monarquía. El triunfo mismo de la monarquía, pues, sobre qué va como a construirse, sobre qué cosas se va a articular fundamentalmente. La monarquía se va a articular específicamente en el fortalecimiento
de las ciudades-estados, de las ciudades de pronto de más resonancia, un poco más importantes, se van a fortalecer esas ciudades en función de tributarle al nuevo sistema que es la monarquía. Durante la época durante la época tribal, no hay ¿cómo se dice? Una organización, no hay una institucionalización ni una sistematización de la cuestión tributaria para los israelitas, porque cada familia, cada clan aportan para la tribu desde, no sé, desde su fuerza de trabajo, no sé qué tipo de aportes económicos. De todas maneras, todos estaban concentrados en la sobrevivencia de todos, los del clan, los de la familia, el clan y la tribu. Entonces ellos no tenían que estar pensando en tributarle a un amo, a un señor o a una primera persona que era el rey. Ellos no tenían rey. Por lo tanto, a partir del surgimiento de la monarquía, eso también va a ser un elemento nuevo de crisis, porque las familias que no están acostumbradas al tema de la tributación o al tema del tributo, se van a tener que someter ahora a un régimen tributario que les es impuesto desde la capital y luego desde las pequeñas ciudades intermedias. Entonces, siempre va a haber un sistema que surge para estar controlando la economía, pero no solo la economía, sino también la vida y el ser de las personas mismas. Entonces, en todo este ambiente va haciendo que pues necesariamente tenga que surgir algo que comience como a denunciar, algo que comience como a mostrar la realidad que se está viviendo. Y entonces en este ambiente precisamente es donde surgen como este tipo de cantores, de gente que viene y hacen largas oraciones y largos discursos, promesas o largas disquisiciones sobre lo que está pasando, etcétera, etcétera. Mire que esa es una realidad, eso es algo que es muy social, es muy humano, es muy de todos los pueblos, de todas las culturas. Cuando en las culturas hay malestar por ciertas cuestiones sociales, por ciertas cuestiones políticas, surgen las protestas, surgen las manifestaciones. Pero también hay otra cosa que también es muy interesante. Mire que si ustedes de pronto mirando hacia atrás pueden consultar, porque los que son demasiado jovencitos, de pronto no les tocó vivir esa época de los años 60, 70, cuando se hablaba, por ejemplo, de la música, de las canciones protesta, música protesta, esas canciones que anuncian, que denuncian, que toda esa cosa, si bien pues en la época en el Antiguo Testamento no se puede hablar de canción social como la que se conoce hoy en día, de música, sí, de música protesta, de todas esas cosas, eso se vivía digamos, en los ambientes populares, en donde se hablaba, en donde se rajaba de todo el mundo y se hacía, pues, como quien dice, esa especie de conciencia. Eso es muy bonito estudiar eso, porque es la manera como como ya les he dicho repetidas veces, es en ese ambiente precisamente donde va a empezar como a perfilarse la figura de alguien muy especial, ¿no es cierto? Entonces, en esto van surgiendo esos personajes y hasta se van como que asociando y se van como que juntando ese carisma que todavía no está tan definido, no está tan claro, no está todavía tan nítido y tan perfilado, se van como juntando esas personas que comienzan como a mostrar esa sensibilidad por las injusticias que se está viviendo, por las ambigüedades que se están viviendo, porque ellos están viviendo una época muy ambigua. Por un lado están, como quien dice, son un pueblo de una tradición, de una alianza, pero la monarquía es una ruptura total de la alianza, o sea, entonces viene como la pregunta, entonces ¿en qué estamos? Entonces, ¿en qué estamos? Se supone que somos un pueblo que surge a partir de una cosa tan importante que es la alianza, y con este señor aquí, pues ya como rey, con esto de la monarquía, con esto ya la alianza se ha ido al piso, o sea, se ha desfigurado, se ha desmoronado tremendamente, ¿no? Se ha desmoronado tremendamente. Un segundito, por favor. No, porque estoy en el celular. Y que sí, estaba mirando si era posible compartir la pantalla, pero lo que pasa es que ahora que se me cayó el internet,
me tuve que pasar al celular. Entonces ahora para no volver a salir del celular, volver a meterme, mejor sigamos aquí desde el celular. De todas maneras, yo les pasaré pues el material bueno, ya les he pasado el material y les voy a pasar otro documentico para que lo tengamos estudiado para la semana que viene, porque pues tiene que ver como con un resumencito de esas etapas históricas. Bueno, entonces, bien, esa situación como de ambigüedad, de incertidumbre, esa situación que se está viviendo, que inclusive que le deja espacio a otras cosas tan extrañas para Israel, como es el caso que le va a tocar, y es donde precisamente va a surgir un personaje clave que se convierte en personaje clave a la hora de estudiar como los orígenes del profetismo, es el surgimiento como de esa especie de libertad religiosa que es tan absolutamente contraria a la mentalidad israelita. Ustedes dicen, ¿y qué tiene de malo la libertad religiosa? Si eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos. Pero en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, no había libertad religiosa. Usted era judío, y si no era judío, se tenía que abrir del parche, como se dice popularmente, ¿no? Entonces, hablando de la comunidad israelita, no había libertad religiosa, era la fe en Yahvé y punto. Y si entraba otra divinidad ahí, eso era el acabose. Y es lo que va a suceder justamente en la época de Elías. En la época de Elías, ¿por qué el profeta Elías se hace famoso? Porque es el que le metió decididamente, le metió la mano, le metió el hombro a la lucha por esa especie como de apertura, por esa especie como de libertad religiosa que se dio en el Reino del Norte. Cuando la mujer del rey, que no era judía, del rey del momento, que no era judía, entonces introdujo cultos cananeos, o el culto cananeo empezó a introducirlo a la corte de Samaria, a la corte del Reino del Norte. Y eso, pues, eso fue tremendo. ¿Por qué? Porque entonces la fe en Yahvé comienza a decaer, la fe en Yahvé comienza a verse amenazada. Y a partir de ahí, entonces ya este no es un problema que se va a manejar así como en un ambiente popular, como a través de una canción o a través de un sainete o de una representación teatral. No, ya es una cosa que se va a manejar directamente por un personaje que el Antiguo Testamento nos muestra, y ese es Elías. Elías, por eso es digamos, su protagonismo fundamental, no es por otra cosa, sino por su lucha definida y por su lucha abierta y frontal contra el culto cananeo a Baal, ¿no? Contra esa especie de boquete de hueco que produjo la corte y que permitió que la mujer, la esposa del rey, que era cananea, introdujera el culto familiar, el culto de su familia, lo introdujera a la corte de Israel, del Reino del Norte. Eso fue lo que trajo, digamos, esa especie de enfrentamiento entre el culto de Yahvé y el culto de Baal. Entonces, mientras el culto de Baal de pronto era de mucha más tradición que el culto a Yahvé, está a lo mejor muchísimo mejor organizado, con muchísimos más años de cancha, porque Baal, pues obviamente estaba como en la conciencia de milenaria de los habitantes de Canaán. La conciencia y la fe en Yahvé era más reciente, la conciencia y la fe en Yahvé, si vamos a tratar de ubicarla en la cronología, pues pongámosle máximo, pongámosle 500 años, que a partir a partir de Egipto, con Moisés, etcétera, que se comienza a cocinar como esa adhesión a una divinidad diferente a todas las divinidades de Canaán, que es Yahvé, en fin. Entonces, la conciencia en la fe en un Dios liberador, en un Dios con las características de Yahvé, es muy reciente en Canaán comparado con toda, digamos, la larga historia del culto baálico, de los cultos baálicos en Canaán. Entonces, por eso se puso en tan grave, en un riesgo tan grave la fe israelita, porque era mucho más llamativo el culto baálico.
era mucho más, por lo que parece ser, de muchas más manifestaciones externas, había pues como mucho más carnaval, ¿no? Mucho más atracciones, ¿no? Que en la fe de ella vista, ¿no? Pero sin embargo, Elías se va a asumir como ese papel del defensor de la fe en Yahvé, y eso queda pues muy bien descrito, queda muy bien descrito en el libro de los Reyes, cuando Baal se enfrenta con 800 profetas, perdón, cuando Elías se enfrenta con 800 profetas de Baal. O sea, es como es un relato aparentemente, bueno, no, aparentemente no, es un relato muy exagerado, es un relato muy exagerado, pero es para decir eso, es para decir, mire, por más potente que sea el culto de Baal, por más bonito que sea, por más atractivo que sea, por más que haya ahí más posibilidades en muchas cosas, por más que sea, siempre el Dios de los dioses es Yahvé. Ese es el concepto de Elías, y eso es lo que él va a defender. Freddy. Me pescaron comiendo. Bueno. Adelante. Reverendo, estaba pensando en esas dificultades del profeta en el tiempo de la monarquía. Yo creo que esas dificultades también hoy las podemos enmarcar. El profeta de hoy muchas veces tiene dificultades para predicar el reino de Dios. Otras denominaciones lo descalifican. Dicen porque solamente entonces estos son los únicos profetas que pueden anunciar el reino. Esto no, hay una descalificación del profetismo del otro. Entonces, yo creo que eso es importante también hoy verlo en nuestro tiempo, esas dificultades del profeta, del anuncio del profeta por una libertad religiosa, que hoy se dice que hay libertad religiosa, pero mentiras, hoy no hay libertad religiosa todavía, no estamos en condiciones de igualdad, siempre hay una que tira más y entonces ahí es donde viene todo ese mundo de dificultades en el anuncio del evangelio, incluso en las actividades pastorales, a veces uno ve que existe cierta como cosa, porque esta estructura eclesial, pues digámoslo aquí en Cúcuta, por el problema fronterizo que tenemos con los hermanos migrantes, pues se hacen actividades, entonces ya, ay, no, es que estos se hacen, sí, esto no hacen, entonces hoy podemos también ver que el profetismo tiene algunas dificultades en el anuncio del reino, reverendo. Sí, señor, eso es un hecho, eso es un hecho. Sí, siempre en todas las sociedades habrá grupos muy privilegiados o grupos por su tradición o por lo que sea. Poco a poco se van como autoentendiendo o autoasimilando como los primordiales, ¿no? Como los que tienen todos los derechos, y por debajo de ellos tiene que estar lo demás. Eso es un trabajo muy complicado. Eso es un trabajo muy complicado. Por eso el tema del ecumenismo todavía hay que estudiarlo mucho, y hay que buscarle como los puntos más concretos en donde realmente se puede hacer ecumenismo, ¿no? Donde se pueda construir conjuntamente sin la pretensión de que, bueno, estamos aquí juntos, pero yo soy el que tengo la última palabra, o yo soy el que tiene la razón en esto, y en aquello, ¿no? Eso no es evangélico, eso por supuesto no es evangélico, ni es el querer de Jesús. En el Antiguo Testamento se dio así porque era el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ya las cosas tienen que cambiar, como veíamos el domingo pasado. El domingo pasado, a partir de Jesús, el cristiano y su discípulo tiene que dar un cambio radical en todo sentido, porque de lo contrario estamos haciendo lo mismo que hacen los gentiles, como dice Jesús, lo mismo que hacen los gentiles, los fariseos y los maestros de la ley. ¿Cuál es la diferencia? Ahí es donde está la cosa, ¿vale? Ok, entonces, bueno,
desde ya a partir de Elías, y Elías, y después de Elías viene un personaje que le va a acabar de dar como esa forma definitiva y ese perfil. Yo siempre hablo del perfil al carisma, digamos, más genuino del profetismo, que es Eliseo, Y hay una cosa muy curiosa en el, digamos, en la transición entre Elías y Eliseo. Cuando Elías se supone está como próximo ya, nos narra pues el libro de los Reyes, cuando presiente próxima a su partida, le pregunta a Eliseo qué quiere que te deje, qué quiere que te deje. Y pues Elías estaba de pronto pensando que pues yo creo que Elías no tenía posesiones, pero Elías tenía el manto, que para los antiguos el manto era una cosa muy valiosa, era una cosa muy valiosa. Y eso es lo que quiere. Y entonces, a lo mejor Elías pues estaba pensando en algo que Eliseo quisiera pedirle como herencia, ¿no? Como el recuerdito, pues ya. Cuando Eliseo le dice, no quiero nada, solamente quiero que me dejes tu espíritu, la respuesta de Elías es hasta simpática. No pide nada el niño, ¿no? Dice, no pides nada, déjale mi espíritu. Es una cosa muy grande. El hecho es que en el momento ese pasa el carro de fuego que se lleva Elías, y lo único que alcanza a agarrar Eliseo es el manto. Hay que hacer como un poquito el análisis, el estudio de lo que significaba el manto en la antigüedad israelita, en la antigüedad semítica, porque también los árabes tienen como ese mismo concepto, o tenían ese mismo concepto del manto. El manto es como esa especie de cosa externa que manifiesta lo que es la persona. Así que el manto de alguna manera era como ese signo de la identidad de alguien. Entonces, coger el manto de Elías es agarrar su espíritu, en definitiva, es agarrar su esencia, es agarrar, bueno, ahí quedó Eliseo con ese compromiso de continuar esa misma tarea, ese mismo trabajo de Elías, ¿no? Eliseo queda como amarrado a ese espíritu de Elías, ¿no? No logró el espíritu, pero sí lo logró. Es decir, Elías no tenía la forma de dejárselo, pero el hecho de que nos relata el texto que Eliseo agarró el manto en el momento en que Elías es arrebatado al cielo, entonces es como decirnos, ciertamente Elías no le pudo dejar el espíritu, pero resulta que le dejó el manto, ¿no? Y ahí está el espíritu de Elías. Y ese es lo que Eliseo va a tratar de continuar, y es lo que ahora sí van a empezar a heredan de hecho, y comienzan a darle mayor forma estos profetas que están ubicados entre el año, digamos, ya de la muerte de Eliseo, por allá, digamos que más o menos hacia el 800, hasta la caída de Jerusalén por el año 600, cuando ya 600, 587, cuando ya los babilonios, ya los asirios habían arrasado el reino del norte, y en el 587 pues va a quedar arrasado también el reino del sur, el reino de Judá. Entonces es una época, el contexto, ¿no? Para decir una cosa muy, muy amplia, muy general, el contexto en que van a surgir ahora sí las primeras figuras proféticas en Israel, las que van a quedar registradas ya en el Antiguo Testamento, como con nombres propios, sí, y con obras, ¿no? Como si fueran escritos por ellos. Ese periodo lo tenemos que ver así muy rápido, ¿no? Es una época en que se están despertando grandes potencias para la época. En la primera que comienza como a surgir como gran potencia es Asiria y Babilonia, ¿no? Recordemos que antes de Asiria y Babilonia, pues habían sido los egipcios los que habían dominado por por muchos siglos, todo este contexto geográfico del Oriente, ¿no? Egipto, Canaán y Mesopotamia. Entonces, en esta época en concreto, entre el 800 más o menos y el 600, está surgiendo Asiria, que está ahí al norte de Israel, y además al norte está también Babilonia. Y esto trae, pues obviamente, consecuencias, porque no es solo que surgió por allá un imperio, y bueno, bendito sea Dios. No, es que el surgimiento de un imperio en esta época implicaba que todos los pueblos del entorno quedaban sometidos a ese imperio. Esa era digamos, la realidad.
O sea, no es simplemente que, no, pues allá sí, allá muy bonito, allá está el imperio asirio y nosotros aquí disfrutando de la vida. No, es que las características del imperio son precisamente esas. El imperio surge como una cosa envolvente, abarcante, invadente, que no deja a nadie como en libertad de nada. Entonces, ese es el grave efecto que comienza a sentir los pueblos pequeños en este entorno, en este contexto. El efecto del imperio como ente o como institución, ¿sí? Como una institución que comienza a absorber poco a poco la riqueza de la gente. Entonces, obviamente, esto trae ya unas consecuencias muy tremendas. ¿Por qué? El campesinado, pues, que es el que tiene que responder en última instancia por todo el sostenimiento, por la sobrevivencia en alimentación, en todo para todos, comienza a sentir ese grave influjo, ¿no? Esa grave influencia de los tributos. Tiene que tributarle al rey, primero que todo, para sostener la corte del propio país, pero también ellos son en definitiva los que tienen que ingeniárselas como sea para el rey, a su vez, responderle al emperador con los tributos que le ha impuesto. Cuando esos tributos desaparecen, entonces viene la reacción del imperio, viene ya la política de invasión, viene la política de arrasar los territorios, que es lo que acontece en el año 722 con Asiria, perdón, con el Reino del Norte. Pero antes de que surgiera esta caída del Reino del Norte en el 722, ya habían hecho presencia, ahora sí, dos profetas ya, digamos, institucionales, por decirlo así, diferentes pues a Elías y Eliseo, que son como esos prototipos, o esos, sí, esos ejemplos de profetismo. Ahora estuvieron ya Amós y Oseas, que ellos no se dedicaron a luchar por la fe ya vista como lo hizo Elías y como lo continuó haciendo Eliseo, sino más bien que ellos ya se mostraron como lo que tiene que ser el auténtico profeta. El profeta es entonces el que ve la realidad de opresión que está ejerciendo la monarquía, ve la realidad que está viviendo la gente, ve cómo humillan al campesino, cómo los comerciantes intermediarios hacen trampa, hacen de todo, pues, para siempre, para dejar mal parados a los pequeños productores, etcétera. Y esos profetas son, yo pienso que son de los profetas más tremendos, más valientes, porque denuncian y empiezan a luchar con todo este aspecto social, con todo el aspecto social, esa injusticia, ¿no? Esa injusticia que se comete contra el pequeño, contra sí, con el pequeño productor y toda esa cuestión. Esa herencia, digamos, de la lucha social del profeta, la podemos encontrar en los profetas Oseas y Amós. Bueno, ¿qué otra cosa? Hay unos fenómenos que es ya completamente desintegrada la estructura tribal, a pesar de que se sigue hablando de la tribu de fulanito, de la tribu de Efraín, la tribu de Manasés, la tribu de por allá del uno, del otro, ya no hay una organización, no hay una organización real en tribus. Recordemos que a la muerte de Salomón, cuando se divide el reino, las tribus del norte en realidad era casi todo el pueblo. Las tribus del norte abarcaban o cobijaban 10 tribus. 10 tribus fueron las que se separaron de Judá, de la tribu de Judá, de la tribu pues, de la capital Jerusalén. Entonces es casi que toda la población se va como al reino del norte detrás de Jeroboam. Pero ¿qué pasa? Que ni siquiera esas 10 tribus, a pesar de que todas se dividieron pues y configuraron el reino del norte, no podemos decir que ellas mantuvieron allá esa identidad de tribus, porque ya estaban, digamos, como identidad de pronto genealógica, de pronto sí, pero como una identidad de apoyo mutuo, de solidaridad entre ellos, de toda esa cosa, desapareció completamente con la monarquía. Entonces la monarquía básicamente arrasó con la institución de las tribus, con la institucionalidad de las tribus, o mejor con la conformación física o con la conformación
que uno podía decir, este territorio es de Judá y ahí, o de, perdón, de Efraín, y ahí están todos los efraimitas. No, eso desapareció con la monarquía, ¿no? Entonces ya es un primer elemento que los profetas van como a echar de menos. Esa organización de las familias, de las tribus, de los territorios, sobre todo también del territorio que era tan importante para la tribu, para las familias, es algo que comienza a verse afectado. Entonces, para esta época, como ya les dije, surgen pues como todas estas grandes diferencias sociales. Con este fenómeno de la monarquía, de todos los abusos del poder de la monarquía, etcétera, vienen también las grandes crisis de fe, y por eso tanto en el reino del norte como en el reino del sur comienzan a surgir, pues ya como les dije, en el reino del norte comienzan a surgir figuras ya proféticas muy bien definidas como Osea, como Amós, como Oseas en el norte, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Abacú y Jeremías en el reino del sur, ¿no? En el reino del sur. ¿Por qué son tan poquitos los profetas en el reino del norte? Solamente de los profetas del Antiguo Testamento, solamente podemos reseñar a Amós y Oseas, o a Amós y Oseas, como los profetas del siglo octavo, noveno en Israel, porque justamente cuando están ellos en el, o sea, está el profetismo en todo su apogeo, mire que con los profetas del norte, no se presenta el fenómeno de la, digamos, lo que se conoce pues como la edad dorada de la profecía y luego la decadencia, porque todo en la vida sube y todo vuelve a bajar. Entonces, digamos, el ascenso de la profecía, la edad dorada de la profecía como en el sur, que tiene ese ascenso y luego ese descenso, eso no se ve en el reino del norte. En el reino del norte se ve ese despertar de la profecía con Elías, Eliseo, ese ardor, esa mística tan tremenda, y luego ahora sí con profetas como Amós y Oseas, pero ¿qué pasa? Que ahí no se puede hablar de decadencia de la profecía porque justamente en el año 722 llega el imperio asirio y arrasó con el reino del norte. O sea, ya no hubo más profetas en el reino del norte porque ya no había, pues, ya no había estructuras, ya no había nadie como a quien servirle allá, a quien predicar ni a quien anunciar. Ustedes saben que los asirios hicieron toda una especie de mezcolanza con los habitantes del reino del norte. A muchos los mataron y a los que quedaban vivos los llevaron a otros territorios que habían conquistado ya los asirios, y de otros territorios vinieron a este territorio samaritano gente extranjera a poblar ese territorio. Por eso se convirtió en una especie como de elemento de algo que no se podía tener, con la cual no se podía tener ninguna relación con los habitantes de esa región. Los judíos empiezan a rechazar a esos habitantes del norte porque no son judíos, porque lo poco que hacen de judaísmo lo hacen mal hecho. Entonces, los judíos de Judá, por eso su gran rechazo y que poco a poco se ve convirtiendo en odio a los samaritanos, ¿no? Ustedes saben que es pues ancestral el odio entre judíos y samaritanos, porque no es porque es por eso, porque a Samaria llegaron mucha gente que no eran de origen judío, y lo poco que hacían como de tradiciones judías, que aprendieron de uno que otro judío que quedó por ahí, pues no le gustó a los judíos del sur, y por eso desde esa época comienza ese odio que hasta la época de Jesús y hasta la época nuestra se vive allá en esa región. Entonces, eso en el reino del norte. En el reino del sur, entonces ya les dije que surge el primer Isaías en un contexto de muy religioso, en el contexto del templo. Es el único caso, bueno, y Ezequiel también, es el único caso en donde en un ambiente como en el templo hay una vocación profética. Hay una vocación profética. Es el único caso, el de Isaías. Su vocación como profeta la describe en el ambiente del templo. Isaías no era un funcionario del templo. Isaías simplemente estaba como que una tarde allá sería en una misa de sanación y ahí recibe la vocación de profeta. Vale la pena leer ese relato de la vocación del profeta Isaías, ¿no? Donde él ve pues como la gloria de Dios, los ángeles, los arcángeles, los querubines que alababan y bendecían a Dios, y ahí escucha Isaías la voz: ¿a quién enviaré? E Isaías
ni corto ni perezoso, dice, envíame a mí, aquí estoy yo. Es el único caso también en la Biblia donde el llamado de una acepta. De resto, mire, en todas las vocaciones, de relatos de vocación de la Biblia, el vocacionado casi siempre dice, no, Señor, yo no soy digno, porque te fijas en mí, yo soy un pequeño, yo no sé hablar. Moisés, ese es el argumento de Moisés, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, etcétera. Lo mismo Jeremías, yo soy un niño, no sé cuántas. Isaías es todo lo contrario. Isaías de una se lanza, casi que, mejor dicho, va y hace su ofrecimiento antes de que Dios hablara. Isaías se lanza como al ruedo. Pero es como también es un indicio muy bonito de que el profeta, si tiene los ojos bien abiertos, puede en cualquier momento también ponerse a disposición de Dios. Bueno, ¿cuál es como la, el ejercicio que van a realizar estos profetas en el Antiguo Testamento, estos profetas que ya hemos mencionado, tanto en el reino del norte como en el del sur? Pues por un lado, defienden o se ponen, y eso es muy interesante, se defienden y se ponen del lado de la población campesina para defenderla, para sacar la cara por ellos delante de una sociedad tremendamente injusta, que vendía por un par de sandalias al pobre, denuncia por allá uno de los profetas. Esos pues utilizan mecanismos de comunicación o herramientas de comunicación, por ejemplo, como el oráculo, y así dice Yahvé, y son oráculos a veces amenazantes y toda la cuestión, pero en el fondo siempre es buscando una conversión, buscando una conversión. Ahora, cuando nosotros hablamos de esa conversión de los profetas, ya nosotros no tenemos que divagar, nosotros no tenemos que, así en términos abstractos, decir, el profeta llama a la conversión. ¿A la conversión de qué? ¿A la conversión de qué? ¿Qué es lo que el profeta o qué es lo que el profeta entiende por conversión? El profeta lo que entiende por conversión es que hay una cosa que se está violentando tremendamente, que es la justicia, que hay otra cosa que se está violentando fuertemente, que es la solidaridad, la fraternidad. Y hay otra cosa, otro elemento que ya se los describí, por eso yo comenzaba la sesión de hoy con eso, para que tengamos claro cuando hablemos de ese cambio, de esa conversión. Y ahorita sí que nos va a tocar hablar de la conversión recuerden que esa es pues como la época de la conversión, que es Cuaresma. La época de la conversión tiene que ser desde el 1 de Año Nuevo hasta el 31 de diciembre, pero pues nosotros en consecuencia de nuestra estructura litúrgica sabemos que ahorita viene la Cuaresma y que la Cuaresma gira en torno a la conversión. Vamos a comenzar con el miércoles de ceniza y conviértete porque polvo eres y en polvo te has de convertir. Y eso se queda en el aire, pues como la ceniza se la lleva el viento. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de rescatar? Precisamente por eso les digo, por eso comenzábamos así, o comenzaba la sesión de hoy, haciendo énfasis en esa triple dimensión que involucra la conversión desde el punto de vista del profeta. Ahí está para que analicemos. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en torno a la justicia? Porque los profetas, sobre todo, hay una cosa muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, y hay una cosa muy importante. Ya yo les dije que el profeta es alguien que es independiente del poder, es alguien que no es autónomo completamente, no tiene ningún tipo de interés por hablar bien del rey, por hablar bien de fulanito, de peranito, no señor, él ante todo es independiente del poder. Y hay un elemento también que es muy importante, inclusive del poder religioso, porque no hay ningún profeta que haya sido un funcionario del templo, excepto Ezequiel por las condiciones en que está. Pero cuando Ezequiel le viene como esa especie de impulso, o como queramos llamarlo, la vocación profética a Ezequiel, ya no hay templo, y ni siquiera Ezequiel está en Jerusalén. Ezequiel está en el destierro, y es ahí en el mero tierrero, en la mera esclavitud del destierro, donde Ezequiel recibe la vocación de profeta. Entonces mire que hasta del templo como estructura religiosa, el profeta es autónomo, es independiente. Como quien dice, ¿para qué? Para que él pueda mirar con mucha más libertad, con un ángulo mucho más abierto, este elemento primordial que es la justicia
este otro elemento primordial, importantísimo, que es la solidaridad, y luego con la mística, es decir, ¿qué entendemos por mística? Es, hombre, ¿cuál es el componente que le da, cuál es el cemento que amarra la justicia y la solidaridad? Es la fe, es el compromiso con Yahvé, es nuestra adhesión total y completa a Dios, a su proyecto. Para nosotros como creyentes, ese proyecto de Dios que se ha materializado en Jesús de Nazaret. Freddy. Sí, señor. Reverendo, ahora que usted está hablando de ese llamado de conversión que el profeta realiza, me fui para el Nuevo Testamento y me metí en el templo y vi a Jesús en ese acontecimiento de profetismo que hizo allá en el templo cuando tumbó los cambistas, todo el negocio que tenían de los animales, de la moneda para pagar el tributo al templo. Me preguntaba, bueno, en el Nuevo Testamento, ¿dónde hay una imagen que revele el profetismo en su magnitud, en su más grande manifestación? ¿De dónde podemos encontrar en el Nuevo Testamento esa escena que diga, mire, esto es el resumen del profetismo? Gracias. Sí, en definitiva, y por eso Jesús está también considerado el profeta escatológico, el profeta ya de los últimos tiempos. Es el último de los profetas, nos dicen que es Juan Bautista, pero realmente Jesús es ya como, para nosotros Jesús es la cima, es la cumbre misma de la revelación, y es la cima, es la cumbre como de todo lo que está, digámoslo así, por aclararse en el Antiguo Testamento. Por eso en Jesús, digamos, la figura máxima, la figura más nítida, más clara del profeta es él, porque él encarna justamente esa absoluta independencia, esa absoluta autonomía con respecto al poder. Y mire que no es casualidad. Jesús ni siquiera es del ambiente, tampoco es del ambiente del templo. Jesús no tiene nada que ver con el sistema religioso, es absolutamente independiente de él, absolutamente independiente del sistema político. Jesús no tiene nada que ver ni siquiera con ese cuento de la descendencia de David, pues que uno diga, bueno, pues él era descendiente de David. No, el concepto, la idea de que Jesús es el hijo de David, esa es una apreciación, es un título que se le da, un título cristológico, pero genealógicamente es muy difícil demostrar que Jesús proceda de la familia davídica. Es muy difícil y es muy probable. Yo creo que es más fácil demostrar que no, porque basta con decir, no procede. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, inclusive ese cuentecito de la descendencia davídica y que el hijo de David y que yo no sé cuánto, Jesús eso no le importa, no le interesa. Jesús pone esa relación, la pone en otro término, en otra dimensión muy diferente, y ahí es otro elemento profético gigantesco, y es cuando Jesús inclusive relativiza la importancia de la descendencia, porque es la descendencia de fulanito, de peranito, de sotanito. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús pone en un ambiente nuevo las relaciones entre nosotros y las relaciones con Dios. ¿Quiénes somos los hermanos? ¿Quiénes? Los que escuchamos la palabra de Dios y la practicamos, o los que sí, los que tengan esa bonita actitud de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Entonces hay una nueva relación familiar, unas nuevas relaciones de fraternidad. ¿Buscando qué? Buscando que esa solidaridad que ya se venía, digamos, cocinando, se venía trabajando con la línea de los profetas, pues tenga un asidero real y tenga como una concreción en la vida real. Entonces, claro, en el Nuevo Testamento, con actitudes muy distintas, con actitudes muy diversas, porque Jesús está
¿qué está haciendo Jesús? Es una lucha muy parecida a la de Elías, pero mire que la metodología, sus palabras, sus acciones son muy diferentes a las de Elías. Que Jesús ve que hay unas grandes decisiones, unos grandes huecos en el sistema religioso, en todo lo que tiene que ver con la sociedad de su tiempo. Él no hace como Elías, ni siquiera le da por hacer lo que hace Juan el Bautista, de proclamar una conversión y pilas porque ya viene el día del Señor que viene con el hacha en la mano para derribar el tronco, no sé qué, echar la paja al fuego, esa predicación de Juan que es un poquito amedrantadora y pues si uno de susto va y se convierte. En Jesús es todo lo contrario, en Jesús es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Jesús entra directamente a la conciencia, Jesús entra directamente al ser, a la conciencia. Cada una de sus parábolas, cada una de sus enseñanzas son esa experiencia misma que él tiene ya de Dios. Por eso podemos decir, yo me identifico con lo que dice Gonzalo de la Torre en el libro que escribe sobre parábolas. Si nosotros queremos entrar a la conciencia de Jesús, basta con que leamos las parábolas, porque en cada parábola Jesús nacen de su conciencia y en su conciencia, ¿qué hay en la conciencia de Jesús? Una claridad absoluta sobre su filiación, esa conciencia de ser hijo de un padre que lo ama tanto y que Jesús como en retribución a ese amor, como en respuesta al amor que él siente de su padre, entonces él siente la necesidad de reflejarlo, de extenderlo, de anunciarlo, de hacerlo vivir por los demás en esa solidaridad con la familia humana. Entonces, yo creo que todos esos elementos del profetismo nosotros los podemos ver en Jesús realizados y con creces, porque ningún profeta pues llegó como a derramar la sangre. Bueno, aunque hubo profetas que les tocó pasar las verdes y las maduras, pero de alguna manera ninguno llegó al extremo de Jesús. Y así, ¿no? Así por el estilo. Entonces hay muchos, casi que todos los elementos que nosotros encontramos en Jesús, pues son como esa, digamos, grado máximo, el grado máximo del profeta del Antiguo Testamento, no solamente en ideas, sino también en acciones, con una cosa muy importante, y es que en Jesús la palabra que Jesús se realiza en el mismo momento. Si lo que dice Jesús, ¿qué es más fácil? Coja su camilla y váyase, o yo perdono tus pecados. Pues en Jesús se combinan ambas cosas, se combina la palabra y la acción, te perdono y arranque, como quien dice. Por eso es el desatar lo que nos tiene amarrados sí, atados, todos entendemos ese lenguaje, atados como a esas ataduras que tenemos y que no nos permiten andar. En Jesús se da inmediatamente. ¿Qué es más fácil, perdonar o que coja su camilla y se vaya? Pues Jesús demuestra las dos cosas simultáneamente, el perdón, la liberación, el desatamiento interior y el poder andar con toda libertad. Coger la camilla y andar era un signo de autonomía, es el símbolo de que yo soy capaz, de que puedo hacerlo, de que puedo desplazarme, de que puedo actuar. Y eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que Jesús realiza. Entonces, ahí en Jesús todo se va cumpliendo inmediatamente. No, yo les prometo que después de tanto tiempo yo les voy a liberar de sus cegueras, de sus postraciones, les voy a dejar que esa camilla en la que toda la vida han estado, que ustedes la puedan cargar. No, Jesús habla y la liberación se da inmediatamente. ¿Mm? Eso no lo hace ningún profeta, eso lo hace solamente Jesús. ¿Ya? Bien. Entonces, una cosa bien bonita, bien interesante, a ver que no me vaya a pasar. Una cosa bien bonita, bien interesante es cómo con estos profetas ya de Oseas, de Amós en adelante, Isaías, Miqueas, todos estos profetas se van empezando a formarse grupos, a formar escuelas. Y esas escuelas o esos discípulos que van quedando a la luz de las enseñanzas de estos profetas son los que a la final, son los que con el tiempo con esas enseñanzas recibidas de Oseas, con las enseñanzas que recibieron los que escucharon a Amós, con las enseñanzas que escucharon
las que que escucharon de Isaías, etcétera, etcétera. Esos grupitos que continúan, porque esa es también una de las cosas bien bonitas de la palabra del profeta, que no cae pues como en el desierto, y se cumple esa promesa, esa palabra, de que esa palabra de Dios tiene que volver como es como la planta, ¿no? Cuando cae la semilla, cuando cae en suelo, que no volverá, o que volverá pues a Dios, volverá nuevamente a la vida, la semillita que muere y que germina, y pues gracias a que hay una acción, Dios está siempre detrás de todo esto. Entonces, bien, esos grupitos son los que le van a dar continuidad a las enseñanzas del profeta que ellos siguieron en su momento, y es desde donde luego se van a poner por escrito las enseñanzas de estos profetas. Entonces, pues el libro de Amós, no es que Amós lo escribió, ya eso ustedes lo saben, no es que Amós haya escrito el libro. Amós desarrolló su ministerio, hizo toda una predicación, hizo toda una acción profética, o todas unas acciones proféticas. Un grupito hereda como ese espíritu, lo va cultivando, y finalmente, en base a esas enseñanzas de Amós, se escribe lo que se conoce como el libro de Amós. Igual para el libro de Oseas, igual para el libro de Isaías, el proto Isaías. Este sí que fue mucho más perdurable en el tiempo, ¿no? Los grupitos que van surgiendo a la luz de la predicación y de las enseñanzas de Isaías, pues es uno de los más prolongados en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un primer Isaías que es de un primer momento en Jerusalén, luego hay otro segundo Isaías que coincide, ese segundo Isaías coincide más con la época del destierro en Babilonia, y luego hay otro tercer Isaías, o sea, esa continuidad en las enseñanzas de Isaías va como que produciendo tres frutos muy importantes. Uno, un fruto que es los primeros 39 capítulos, creo, que dan razón más o menos de la época de Isaías, antes de que cayera el reino de Judá. Cuando cae el reino de Judá, es destruida Jerusalén, esa continuidad del espíritu de Isaías ya se va adaptando a la nueva experiencia en Babilonia, y ahí ya comienza a florecer, comienza a germinar, comienza a cocinarse la idea de ese retorno del pueblo, de ese retorno a Jerusalén, ¿verdad? Entonces es el segundo Isaías que está ay, Dios mío, no quiero ver lo que va a pasar allí. Estoy acá en el patio de la casa, y por ahí se encaramó la gata supuestamente a coger una María Mulata. Entonces, bueno, los seguidores de Isaías son los que más van a perdurar en el tiempo. Por supuesto que Jeremías también va a tener pues como su grupo de seguidores, de discípulos, etcétera, y ellos son los que le van a dar pues la forma luego al libro de Jeremías, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ese es como el fenómeno de la escritura de los profetas. Vamos dejando así, para la semana entrante terminamos con los profetas del exilio y del posexilio, y pues vamos dando ya como las pistas para que a ver si somos capaces al menos de estudiar un profeta o dos en el poco tiempo que nos queda. ¿Listo?